Bueno, aquí estamos, Made in Paraguay, versión fin de semana. Les decía que vamos a tener una charla feminista y aquí estoy con tres mujeres referentes del feminismo. Quería hablar sobre todo con mujeres jóvenes, ¿no? Porque tenemos muchos referentes en Paraguay de lo que fuimos nosotros aprendiendo sobre feminismo. En mi caso con mi madre, sin ninguna duda, y hay mucho que aprender de ella. Espero que quería tener una nueva mirada. También estaba invitada Bernarda Pessoa, que es una líder indígena que le está costando entrar en este momento. Bueno, tal vez si tenemos suerte entre más tarde. Así que voy a empezar a saludar a Natu Fer primero, que está aquí, la que entró primera, periodista. Ella es también, bueno, comunicadora, política, luchadora social. ¿Cómo estás, Natu? Hola Leo, ¿cómo estás? Hola Sofi, hola Noé, un saludo y un gustazo estar acá en Made in Paraguay, nuestro programa informativo de los sábados. Sábado, domingo, herea, porque Heredia, con el Heredia. YouTube estamos todo el día. No, ahora sí, Noelia Díaz también, ella, bueno, periodista, reportera de calle, me gustó eso que dice, cómo se describe, docente, también fue secretaria del Sindicato Periodista del Paraguay. ¿Cómo estás, Noé? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, súper contenta también de participar del programa y estar con estas dos chicas alucinantes a quienes admiro muchísimo, Natu y Sofi. Buenísimo, Sofi está en Ciudad del Este. Sofi Masi también es periodista, está en Ciudad del Este, es referente de la organización feminista Cuñá Potú. ¿Cómo estás, Sofi? Hola Leo, hola Natu, hola Noé, un gusto realmente compartir este espacio. Y bueno, aquí estamos para conversar un poco acerca de feminismo, de este proceso de organización y sobre todo de organización en tiempos pandémicos. Así es. Bueno, quiero hablar un poco de cosas conceptuales porque muchas veces se dicen cosas y por ahí no se sabe, o uno se autoproclama también, ¿no? Eh, a ver si me orientas, ¿no? ¿Con qué es ser feminista, digamos? Es una ideología? Es una declaración de principios? ¿Es una postura? ¿Qué es? ¿Qué Para es para mí vos? es, para mí el feminismo es súper político, porque en realidad es una postura política en la que las personas, específicamente las mujeres, lo que buscan es la igualdad entre los hombres y las mujeres. Sabemos que hemos conquistado mucho en materia legal, en materia legislativa, sobre todo aquí en nuestro país en los últimos años, pero eso todavía no se sustancia en el día a día, no se sustancia en el trabajo, no se sustancia en la casa, en la calle. Entonces, para mí, el feminismo es principalmente una postura política que hace que nosotras las mujeres, quienes nos llamamos feministas, luchemos por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ujú. Hay un término horroroso, Natu, que es feminazi, digamos. ¿Cómo tratás cuando te quieren decir eso? Probablemente en las redes, ¿no? En realidad, como el feminismo es esta propuesta política y este movimiento transformador que cambió el mundo radicalmente con su llegada hace ya varios siglos, la respuesta siempre va cambiando, ¿verdad? O sea, ahí tenemos la respuesta feminazi es solamente por el impacto que tiene el feminismo y su proyecto transformador, ¿verdad? Entonces es una respuesta, una pataleta de ahogado de los sectores más conservadores que van buscando nuevos términos, ¿verdad? Van buscando nuevos términos. A las sufragistas ya le ponían también mote, a todas las mujeres que se fueron movilizando a lo largo de la historia, ni qué decir a las mujeres indígenas, a las mujeres negras, que también son parte del movimiento feminista. Entonces es como una respuesta de los sectores más conservadores y además está súper pensado porque asocian todos los odios que hay vinculados al nazismo, que fue un movimiento grande de exterminio, que fue un movimiento que nefasto para la humanidad y juntan con el feminismo que no tiene nada que ver con eso, o sea, desinforma, lleno de prejuicios, pero quieren meter miedo sobre la base de este simbolismo que es el nazismo, ¿verdad? Pero tiene que ver con esta respuesta, ¿verdad? Pero nada, nosotros no queremos exterminarle a nadie por un lado, no creemos en la supremacía de nadie por sobre otro, por otro lado, no es un movimiento que promueve ningún tipo de pureza ni nada, o sea, no tiene sentido, no hay ahí un sentido.
O sea que la Sí, respuesta es... evidentemente, como vos decís, está armado, ¿no? Así como Sofi también te traslada a vos, porque también siempre se hace una vinculación inmediata con, bueno, se dice ideología de género, se habla de aborto, se habla de matrimonio igualitario, así como que hay una especie porque pueden haber temas que sí estén relacionados, digamos, pero se hace como una bolsa a propósito para desinformar más que nada. Al menos yo lo veo así. Ujú. Así es. Y yo creo que se usa, o sea, se construye ese concepto, digamos, de ideología de género, porque la palabra ideología está muy estigmatizada. Sabemos que todo es ideológico, ¿verdad? Sin embargo, parece que cuando hablamos de, primero que género no tiene nada que ver con, o sea, no existe eso de ideología de género. El género es una categoría de análisis, así como la raza, la clase, ¿verdad? Sin embargo, o sea, se mezclan las cosas y lo que se hace es se genera confusión, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver, creo, también con este periodo que vivimos actualmente, ¿verdad? De la era de la información, entre comillas, aunque en realidad estamos más desinformados, ¿verdad? Porque circulan pedacitos en las redes sociales, pedacitos en internet. Entonces lo que se hace es se juntan todos esos pedacitos y se arma, digamos, ahí un estereotipo de, digamos, de forma de pensamiento o de incluso de cómo son las feministas, ¿verdad? O sea, ¿qué es ser feminista? Entonces, la feminista es fea, se pinta el cabello, o no sé, tipo, hay así como todo un estereotipo, ¿verdad? Sin embargo, no se va a la profundidad, ¿verdad? Realmente, ¿qué es o qué son los feminismos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es como que el feminismo, ¿verdad? Sin embargo, se ignora que hay un montón de corrientes, que es un movimiento mundial, que es todo lo contrario. O sea, por un lado se dice feminazi, ¿verdad? Que es así tipo el fascismo, ¿verdad? Que anula la igualdad y la diversidad, y sin embargo, o sea, los feminismos justamente son esa expresión de la diversidad, ¿verdad? De la expresión de mujeres diversas de distintas partes del mundo que se organizan contra la opresión que las afecta de distintas maneras, según su clase social, según su nacionalidad, según su raza, según su clase social. O sea, hay así un montón de cuestiones así súper interesantes que si las personas trascienden aquello que circula en redes o incluso en los medios masivos de comunicación, van a encontrar que es sumamente interesante, ¿verdad? O sea, incluso para estudiarlo, ¿verdad? Pero Ir más allá. tocaste un tema, Sofi, justamente con lo de la palabra género, no le traslada, no es porque recuerdo que el presidente Horacio Cartes en algún momento como que empezó a cuestionar esto, ¿no? Que no se tiene luego que escribir la palabra género, no debería estar luego en los libros de educación, digamos, en las escuelas, en los colegios, digamos. Es como que habría que desaparecer la palabra, ya no, ni siquiera ideología, había que hacer desaparecer la palabra género, porque para ellos género era igual a feminista, digamos. Bueno, y eso es lo que demuestra es su enorme desconocimiento en relación al tema, justamente como lo decía en Sophie, y de juntar un montón de conceptos recortados de un montón de partes y que además me parece que responde nomás a lo que le dicen otras personas que tiene que decir o hacer, porque en realidad no tiene idea y no sabe, y se olvida que durante su gobierno inclusive él firmó documentos que ya contenían la palabra género. Y ahí explicó luego súper bien, Sofía, es decir, esta es una categoría de análisis, de estudio, no tiene nada que ver con ideología ni nada por el estilo, que busca en realidad un enfoque de género para todas las políticas públicas, y que eso lo que implica es que en realidad lo que busquemos es la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, según lo dice la misma Constitución Nacional. O sea, eso es lo único que denota esas expresiones y esas palabras de él y de su entorno, de La Torre, de Peta, de Riera en su momento, es desconocimiento en relación a eso. Y desconocen porque no les conviene conocer, no porque no tengan acceso a información, porque en este momento acceder a información y enterarse y saber es demasiado fácil.
Absolutamente. Natu, ¿por qué el movimiento, digamos, feminista es tan poderoso, digamos? ¿Qué es lo que hace que haya una convocatoria muy grande? ¿Qué hace que las conecte a todas, más allá de las culturas, de las religiones, de las edades, incluso de los pensamientos, de las definiciones? Les conecta. ¿Por qué? Y nos conecta porque creo que, o sea, yendo por lo negativo sería, dando una respuesta por lo negativo, nos conecta porque todas estamos atravesadas por el patriarcado en todas las culturas, ¿verdad? Todavía las desigualdades que atraviesan las mujeres de todas las culturas en todo el mundo, incluso los países que están más desarrollados, todavía las mujeres ocupan un lugar subsidiario de los varones y tienen menos acceso a un montón de derechos y tienen incluso las mujeres más privilegiadas en menor acceso a un montón de cuestiones. Además, también yo creo que es, ¿por qué nos conecta? Porque además las mujeres y el feminismo ha sabido interpelar en cada una de las sociedades y ha sabido colocar los temas centrales que hacen a las transformaciones de estas sociedades. Entonces las nuevas generaciones se ven convocadas por un movimiento que es coherente, por un movimiento que tiene referencias de varios tipos, así como dijeron Sofi, no, o sea, es un movimiento que tiene referencias en las sociedades rurales, en las sociedades urbanas, entre las mujeres jóvenes, entre las mujeres adultas, porque habla de la vida misma de las mujeres y sus desigualdades. Entonces le interpela a todas las mujeres y sus desigualdades, y no solamente a las mujeres, sino también a las diversidades sexogenéricas que también están por fuera. O sea, todo lo que no es varón, heterosexual, blanco y rico, el feminismo interpela y ha sabido, por eso también yo creo, conectando un poco con lo que hablabas con Noé, por eso también creo que la categoría de género entra como una categoría de ofensa y de peligro, porque la categoría de género es una herramienta que el feminismo ha usado para desmantelarle a los poderes fácticos que buscan exclusiones. Y yo ahí un poquitito estoy, no es que en desacuerdo con Noé, pero creo que ellos no es que sepan, saben demasiado bien lo que es la ideología de género, que sí es una ideología como otras, no es en el término peyorativo de la ideología, sino que plantea un conjunto de ideas, interpela otras ideas. Entonces creo que, ¿por qué siempre sacan la cartita del género cuando hay un problema de otra cosa? O sea, siempre que hay un robo, siempre que hay acto de corrupción grande, meten el género, sacan algún escándalo, sacan algún manual, ponen el aborto, o sea, porque saben que hay una sociedad conservadora que va a reaccionar y hay un movimiento que se ve interpelado que va a reaccionar. Entonces, más allá de eso, o sea, eso aparte, pero creo que el feminismo, por su diversidad, porque interpela una desigualdad que nos atraviesa, no de forma igual, pero a todas en alguna medida, a todas con las particularidades, esta que dijo Sofi, las particularidades de clase, las particularidades del lugar de vida, las particularidades de lengua, idioma, las particularidades de la corporalidad que tiene cada persona, pero interpela todas esas desigualdades. Entonces, las nuevas generaciones encontraron ahí una respuesta porque es un movimiento diverso y además también porque interpela formas de hacer política tradicionales. El movimiento feminista en la mayoría de los casos es un movimiento más horizontal, es un movimiento donde las jerarquías no son tan duras, donde hay más movilidad y donde las nuevas generaciones tienen la posibilidad de ejercer el poder, podríamos decir, ejercer el poder, ejercer su propia identidad, ejercer sus formatos de movilización. ¿Les parece que falta, no sé, Sofi, ¿les parece que falta una educación al hombre que entienda esto o se hace normal y en bota sabiendo que realmente lo que está pasando? Te voy a poner les pongo un ejemplo. En esta semana en Estados Unidos se le está cuestionando mucho al gobernador del estado de Nueva York que se llama Cuomo, un tipo que estuvo muy bien plantado en época de la pandemia porque tiene 2 denuncias de 2 mujeres, digamos. Él hizo una declaración hoy y decía, la verdad que yo no sabía que yo le estaba ofendiendo a estas mujeres, les pido disculpas y qué sé yo. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente no sabía? ¿Es nomás una manera fácil de salir de la cuestión? ¿O le falta una educación a los hombres para que entiendan realmente de lo que estamos hablando, de los valores, de la diversidad, de lo que es el feminismo? Sofi. Sí, falta educación, pero pienso que cuando hablamos en términos educativos, creo que necesitamos pensar una educación para la diversidad y para todas las personas. Porque si hablamos en términos de desigualdad, obviamente que
a ver, el patriarcado afecta más a las mujeres y como decía Natu, ¿verdad? A toda aquella persona que no se encuadre en esa categoría de hombre blanco, rico, heterosexual, ¿verdad? No sos heterosexual, sufrís algún tipo de opresión, discriminación, ¿verdad? No sos incluso personas con discapacidad, o sea, no estamos preparados en esta sociedad para vivir respetando a la otra persona, siendo única, diferente, ¿verdad? Entonces, creo que necesitamos pensar, digamos, una educación en la que se pueda respetar a la persona, respetar a los niños, las niñas, ¿verdad? Porque esas violencias también les afectan, ¿verdad? Justamente la violencia machista afecta a los niños, a las niñas, ¿verdad? A las mujeres principalmente, ¿verdad? Y también a los hombres. Obviamente en menor medida, porque a nosotras nos matan, ¿verdad? Pero ellos también, digamos, sufren las consecuencias de una cultura machista. Entonces, tenemos que pensar, sí, nuevas masculinidades y esa tiene que ser una propuesta educativa. Ahora, ¿de dónde tiene que venir esa propuesta educativa? Y definitivamente la tenemos que pensar entre todas las personas, esa propuesta educativa, incluyendo a los hombres y, por supuesto, las mujeres desde el movimiento feminista. Estamos reclamando esa propuesta educativa que contemple nuevas masculinidades, que contemple la diversidad, que contemple la educación sexual integral, ¿verdad? Nosotras estamos reclamando eso. Muchas veces a nosotras nos exigen la tarea pedagógica de explicar qué es el feminismo, qué es no sé qué, y es sumamente agotador. Estamos cansadas de que nosotras tengamos que ejercer ese rol. Otra vez nosotras que estamos luchando por sobrevivir todos los días a los distintos tipos de violencia que sufrimos en los distintos espacios donde nos desarrollamos. Otra vez nosotras tenemos que hacer la tarea pedagógica, ¿verdad? Es sumamente injusto. Entonces, sí, se necesita educación, se necesita educar al hombre, pero también a todas las personas. Nosotras como mujeres también dentro del movimiento feminista nos estamos todos los días deconstruyendo. O sea, revisando nuestras prácticas, porque las mujeres también estamos atravesadas por el machismo, porque es una cuestión cultural que está demasiado arraigada y que viene hace muchísimos años. Y cuando dicen, ah, no, pero el machismo empieza por la mujer, por la mamá, no sé qué, basta. O sea, basta, porque todas las personas estamos atravesadas por el machismo en distintas medidas. Lo reproducimos en distintas medidas. Algunas personas más, algunas personas menos, pero insisto, a nosotras nos están matando, a nosotras nos están violando, a nosotras nos están desapareciendo. Entonces, por eso nos organizamos, ¿verdad? Y sobre todo, realmente el movimiento feminista es un movimiento por la vida de las mujeres, por la vida de las niñas, por la vida de las personas, por una mejor, por una vida más digna, ¿verdad? Sin violencia, ¿verdad? Entonces, realmente les invito a todas las personas a que en serio vayan más allá de las redes, vayan más allá del meme, que ese meme, si les hace reír, que se pregunten por qué hay detrás de ese meme y investiguen un poquito sobre este movimiento, sus orígenes y sus propuestas. Hablando de orígenes y propuestas, y aunque sea injusto, le tengo que trasladar la pregunta, no es que nos defina o que nos explique qué es el patriarcado. Bueno, el patriarcado es una categoría que pone como centro al hombre, a ese hombre que como en la cúspide del patriarcado, a ese hombre que ya definieron mis compañeras, el rico, blanco, heterosexual, pero que también tiene como, el patriarcado para mí tiene como otra categoría, porque hay otros hombres que no son ricos, no son blancos, pero también ejercen algún tipo de poder sobre otras personas, otras mujeres. Entonces, es eso, es el patriarca, el que dirige absolutamente todo y como que el mundo tiene que girar a su alrededor y las reglas y las cosas están pensadas solamente en satisfacer esas propias necesidades. Un día estábamos hablando con unas amigas y hasta los autos fueron pensados solamente para los hombres. Todas las cosas utilitarias que usamos todo el tiempo, todos los días y que no nos damos cuenta fueron pensadas por hombres. Por eso es tan importante que también cada vez más mujeres puedan ingresar
a diferentes espacios y que se les dé la oportunidad para que desde ahí también se vayan pensando otras cosas simples y comunes, hasta de lo que usamos todos los días, que sean para todas las personas, porque eso es lo que tiene justamente las mujeres. Pensamos más diversamente en las necesidades de otras personas, de otras mujeres, y bueno, para mí eso es básicamente el patriarcado, y que Sí, se yo cuenta la historia, entonces, sí, sí. no, le iba a trasladar esto. Si, lastimosamente, como les dije, Bernarda Pessoa no se pudo unir hoy. Ella es una líder indígena, porque existe también un término que es el patriarcado ancestral, digamos, y tiene que ver con la cultura de cada pueblo originario, digamos. Y bueno, es un tema interesante para desarrollarlo. Permítanme una breve pausa, por favor. Volvemos en un minuto. Bueno, seguimos, segunda pausa y la segunda parte, quiero decir, del programa de hoy dedicado al feminismo. Estábamos hablando del patriarcado y les decía que también me hubiera gustado escucharlo del patriarcado ancestral, que es una definición interesante. ¿Qué es la interseccionalidad, querida Natu? La interseccionalidad es justamente eso que veníamos hablando acá, ya que definíamos, también es una categoría de análisis que arroja el feminismo a las ciencias sociales en general y al pensamiento. Los feminismos negros y los feminismos LGBT, lésbicos, son los que plantean con más fuerza. La interseccionalidad implica poder entender que hay varias opresiones que pueden manifestarse en un mismo grupo social, incluso en una misma persona, ¿verdad? Lo que decíamos antes, es lo mismo una mujer blanca que vive en Asunción y que terminó la secundaria que una mujer, incluso ponerle blanca, que habla solo guaraní y que vive en otra ciudad que no sea Asunción, por ejemplo. Y lo mismo pasa ahí se le puede incorporar categorías vinculadas a los cuerpos, que tiene que ver con la discapacidad, que es el capacitismo, está la cuestión de raza y todo lo vinculado al colonialismo y al desarrollo y al racismo, ¿verdad? También está lo que tiene que ver con la orientación sexual y sexogenérica, que están ahí, que también atraviesan los cuerpos. Por supuesto, la clase como un gran estructurador, que era donde antes las ciencias sociales o los análisis en general se anclaban, que era como la cuestión de clase. Después vino la cuestión de género, y después ya vinieron, no, está la clase, el género, la raza, está la edad, está el origen étnico, los orígenes religiosos. O sea, ahí podemos ir incorporando un montón de elementos que hacen a que una persona tenga una vivencia cultural de su propia singularidad, que tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿verdad? Desde el concepto de interseccionalidad es donde deberían poder pensarse, por ejemplo, las políticas públicas para que no haya respuestas únicas para sectores. O sea, tipo cuando dicen, por poner el ejemplo que vos dabas de la necesidad que esté Bernarda en esta conversa, por ejemplo, hay varias soluciones que se dieron para los pueblos indígenas, pensadas desde gabinetes que no tenían nada que ver con sus realidades y terminaban siendo propuestas que caían en sacos vacíos. Lo mismo pasa cuando se piensa en la niñez, lo mismo pasa cuando se piensa en la adolescencia y en la juventud, y muy vinculado, y también lo que dijo Noé antes, ¿verdad? O sea, muchas de las soluciones o de las experiencias que se pensaron en el mundo occidental y también en otras culturas tenían que ver con la experiencia masculina de la vida. Entonces todo se estaba pensando desde un solo lugar, que siempre está asociado con quien tiene el poder, ¿verdad? Siempre quien tiene el poder piensa desde su propia estructuración, y la interseccionalidad viene a decir, ojo, acá hay que mirar no solamente un revés. Al hombre no hay que mirarle solo en su revés mujer, hay que mirarle en sus múltiples reveses, en el mujer trabajadora, en indígena, blanca, negra, o sea, entonces la interseccionalidad plantea esto, que fue la verdad que uno de los conceptos que para mí son de los aportes más importantes que tuvieron los feminismos al mundo, ¿verdad? Porque justamente propone esta diversidad de respuestas y descentraliza un sujeto único para pensar las sociedades y las realidades. Y eso es fantástico. O sea, Claro que hablamos de feminismo, pero existen feminismos, en realidad, hay que poner una letra, ¿no? Una S ahí. Me viene una curiosidad, no sé si existe, Sofi, un feminismo de frontera. Te digo por Ciudad del Este, nomás me imagino una ciudad intercultural,
donde hay y muchos casos de trata de personas desde que se fundó Ciudad del Este. Digamos, ¿cómo es el feminismo en un lugar como Ciudad del Este? Y bueno, no sé si cabe lo de la expresión feminismo de frontera, digamos, pero vos que vivís ahí. Sí, definitivamente la territorialidad es un factor importante, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Desde dónde luchamos? ¿Verdad? Entonces, hemos participado con las compañeras de Cuñapotú de varios espacios justamente donde nos juntamos organizaciones feministas situadas en territorios de frontera. No sé si podemos hablar ya de un feminismo de frontera, porque creo que en realidad el feminismo, los feminismos son como internacionalistas, ¿verdad? Siempre estamos en diálogo con compañeras de otros lugares del mundo, pero a ver, la particularidad que se da en este territorio es justamente el estar en la periferia, digamos, del centro, ¿verdad? Digamos que en Asunción, justamente ahí como que se concentra mucho el poder, la toma de decisiones. Nosotras estamos acá, digamos, al borde digamos, de este centro donde se toman todas las decisiones, pero a su vez este borde nos permite vincularnos con otro territorio como Brasil, como Argentina, con las compañeras, intercambiar, digamos, nuestras experiencias, ¿verdad? Ya hemos participado en espacios, hasta ahora no se ha dado todavía, digamos, un encuentro presencial, pero sí muchos encuentros virtuales y sí encuentros, digamos, más de integración, no tanto organizativos todavía, pero sí ya hay como un diálogo y lo que nos permite es ver cómo justamente hay problemáticas muy particulares de las zonas de frontera, como la cuestión de la trata, y cómo también nos afecta, por ejemplo, la cuestión del agronegocio, la expulsión, digamos, de las familias, y cómo esto afecta también a las mujeres, ¿verdad? En ciudades del Alto Paraná tenemos también el fenómeno de la maquila, que también justamente emplea mayoritariamente a mujeres por sus características, y hay casos de estudio inclusive del tema. Eh, en fin, yo creo que sí, estamos las mujeres en frontera organizadas y reclamando también cuestiones muy específicas. También, por ejemplo, en Alto Paraná estamos con el tema del reclamo de un albergue para mujeres víctimas de violencia como un mecanismo de protección para evitar feminicidios. En Asunción y área metropolitana, por ejemplo, bueno, ya tienen Ciudad Mujer, ya tienen como más estructura, sigue habiendo mucha desprotección, pero hay por lo menos una estructura mínima con servicios para mujeres que están en esta situación de violencia. Acá tenemos nada, acá las casas de las chicas son refugio de mujeres en situación de violencia. O sea, nosotras armamos redes de contención y acá nosotras nos cuidamos. O sea, en estos espacios de frontera es donde menos presencia del Estado hay y es justamente donde más nosotras estamos justamente tejiendo redes entre nosotras para cuidarnos. Vos sabés que bueno, yo te preguntaba también esto porque me tocó ir cuando formé parte de un documental, me tocó ir al Paso, Texas, el Paso en México, digamos, frente a Juárez en México y el Paso en Estados Unidos, me corrijo, y realmente era uno de los lugares donde mayor índice de feminicidio había en el mundo, creo que era el número uno en ese momento, y tenía mucho que ver eso que vos decís del territorio, una frontera, bueno, es una frontera caliente como es Ciudad del Este. Tanto Noé como Natu son precandidatas ahora a concejales también en Asunción. Ese es un paso muy importante que en el caso de Noé se está dando. Natu ya estaba militando más, hace más rato, digamos, en política. Quiero que me den su punto de vista con relación a los porcentajes, digamos, porque esa también es otra discusión que muchos hombres plantean. Dice, ¿por qué 50% de mujeres o 50% o uno intercalados, si no depende acaso de la capacidad de cada uno para estar donde tenga que estar? Ese es como como cuando te quieren tirar una carnada, digamos, ¿no? Bueno, con respecto a la capacidad, me voy a referir a los casos puntuales que nos tocan vivir hoy, nomás luego en la clase política de nuestro país. Quienes están en esos lugares definitivamente no están capacitados y de todas maneras llegaron. Y hay muchísimas mujeres que están detrás de ellos, que están mucho más capacitadas que ellos, pero no llegaron porque no le dieron oportunidades para llegar, porque el sistema no está acondicionado ni preparado para que las mujeres puedan llegar a esos lugares. Existen el tema de las cuotas, sabemos que eso incluso está em,
estipulado por ley. Dentro de los partidos políticos también, digamos, como que existen esas cuotas, pero hasta ahora no se cumplen, o si se cumplen a las mujeres siempre nos delegan los últimos lugares de la lista y obviamente dentro del sistema de votación no llegamos a la cantidad de votos suficientes como para poder acceder efectivamente a esos lugares. Por eso me parece súper importante acá plantear el tema de la necesidad de la paridad, no porque no tengamos capacidad, no porque no estemos preparadas y que vamos a necesitar de eso para llegar, sino porque existe una evidente desigualdad para poder estar específicamente en esos lugares. Bueno, yo estoy así como súper contenta porque le tenemos a Natu y a otras referentes que ahora nos dieron la oportunidad, obviamente, de poder estar ahí. Nos dieron la oportunidad y nosotras también nos ganamos esos lugares. Y bueno, en la alianza, por ejemplo, en la que yo estoy, el 70% de quienes ocupan la lista o el número de concejalías está destinado para mujeres. En un principio queríamos hacer así como súper paritario, pero finalmente todos los partidos y movimientos que forman parte de esta alianza había sido candidatas mujeres. Entonces es así como súper genial. El 70% de una lista de 24 son mujeres y ninguno de nosotros va por el recutú. Toditas son personas nuevas, súper diversas, así que me parece que eso es algo súper interesante también de resaltar, porque pedimos el cambio y ya que se ofrece el cambio, entonces votemos por el cambio. Y Natu, voy a agregar lo que quiera al respecto, pero te iba a decir justamente hablando de la participación y los porcentajes, que poquísima cantidad de mujeres hay en el Parlamento, por ejemplo. Si ponemos a la concejalía, no sé cómo, no recuerdo en Alto Paraná las cifras tampoco, ¿no? O en Ciudad del Este mismo, digamos, pero evidentemente la política está dominada por el machismo o por el hombre, sin dudas. Pero ahí, claro, ¿por qué se genera una medida de acción positiva como es como es la paridad, que es lo que se plantea? ¿Por qué se plantearon las cuotas también en un principio? Porque hay un sistema que es desigual y un sistema que está perpetuado por una ocupación desigual del poder. O sea, ahí no hay que poner como contraparte que es falta de capacidad, sino que tiene que ver en varios planos de la vida. Se han planteado medidas de acción positiva para que sectores que están históricamente excluidos de algún espacio, por ejemplo, hay cuotas de participación en colegios, por ejemplo, para becas para indígenas. En su momento hubo cuando se quiso que las personas negras tengan más acceso a la educación, también se plantearon medidas de acción positiva para la entrada. O sea, son acciones sociales, son medidas que las sociedades toman para saldar una desigualdad. Y ahí la paridad entra en ese plano, ¿verdad? Y no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad, sino que tiene que ver con la posibilidad de transformar un sistema injusto, como bien ya dijo Noé, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en la vivencia paritaria o la vivencia de hacer una acción positiva hacia la participación política de las mujeres también tiene que darse en los espacios partidarios y en todos los espacios de construcción democrática, podríamos decir. Porque hay una carencia, como vos decís, o sea, si vemos la cantidad de senadoras, si vemos la cantidad de concejalas, si vemos la cantidad de diputadas, vemos que son poquísimas y en ese sentido también, o sea, hay que hacer como un paréntesis que por supuesto que sea mujer no te va a garantizar que lleve consigo una transformación, así como dijo no, o sea, las mujeres en política son, así como los varones hay buenos y hay malísimas, ¿verdad? Hay mujeres que van en contra de todo lo que es democrático, en contra de todo, o sea, igualmente en democracia nosotras desde las peores hasta las mejores tenemos que tener el mismo derecho de participar y estar en ese espacio, ¿verdad? O sea, no es que yo yo estoy en un proyecto político que también es una lista que viene que también se construyó paritaria ahora para la concejalía, que viene de una bancada que es la del Frente Iguazú, que lleva la bandera de la igualdad de hombres y mujeres, que lleva la agenda feminista de mujeres, o sea, ahí hay diferenciales. Sabemos que esa es la apuesta que trae diferenciales, no es solamente la mujer, pero sin duda las acciones paritarias, o sea, la paridad como una acción una acción positiva hacia las mujeres,
va a aumentar la participación de mejores mujeres en la política. Y hasta las peores mujeres en la política tienen una experiencia y tienen la posibilidad de poder pensar la violencia política hacia las mujeres. Todas sufren la falta de financiación a sus proyectos políticos, todas sufren la discriminación en sus propios partidos. O sea, eso todas las mujeres, hasta la más narcotraficante, vive. O sea, igual la acosan los perros, igual ella tardó más en llegar que el otro narcotraficante, ponerle, o sea, ahí hay que pensarlo en esos términos. No quiero poner como ejemplo eso, pero es así, o sea, no quiero igualarle el nivel de condición de participación de esa gente, pero es para poner como un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Esas son las medidas de acción. La gente se enoja porque la gente no quiere que haya transformaciones. Se enoja con todo tipo de medidas de acción positiva, y con la paridad los enojan más porque en realidad lo que subyace en el fondo es que socialmente todavía se cree que las mujeres no están igualmente capacitadas para manejar lo público. Y ahí hay un montón de ejemplos que nos demuestran que nosotras llevamos una buenísima gestión. Tenemos ministras que fueron fantásticas, tenemos secretarias, secretarias de Estado, tenemos diputadas, senadoras, o sea, y concejalas municipales y departamentales. Luego ni te digo que es donde las mujeres pueden ejercer muchísimo mejor lo del poder, porque son las que más conocen sus comunidades y las necesidades de sus comunidades. Entonces ahí hay que hacer una apuesta por las mujeres, porque en realidad tenemos otra mirada a lo político y tenemos una cercanía con lo social que es quizás un plus, ¿verdad?, que podríamos considerar. Nos estamos yendo, yo le estoy agradeciendo el tiempo. Tengo dos cositas finales, nada más hablando justamente de lo que mencionaba Sofi, yo digo nomás, pueblo chico, infierno grande, se dice. Ciudad del Este igual es una ciudad grande. Vos hablabas la diferencia con Asunción, pero ¿sentís que estando en Ciudad del Este ser mujer es más difícil, digamos? ¿Vos has recibido algún tipo de agresión? ¿Ve la gente, digamos, en la calle, cómo se comporta? Creo que en los últimos años, con la avanzada, digamos, de los sectores conservadores, del movimiento pro vida y familia, autodenominado de esa manera, y que podemos decir que Alto Paraná, Ciudad del Este es la cuna, o sí, yo creo que realmente quienes comandan ese movimiento están acá, ¿verdad? Acá ser mujer creo que está más complicado. No solo ser mujer, sino ser mujer feminista, ¿verdad? Aquí creo que las compañeras también lo han vivido o lo viven en Asunción, porque en realidad el ataque al movimiento se da en todo el país, en todo el territorio, incluso va más allá del territorio nacional, pero aquí pasa que nosotras, por ejemplo, para nosotras cuando nace Cuñapotú, por ejemplo, la discusión era: ¿nos denominamos públicamente feministas o no? O sea, ¿nos asumimos feministas o no? ¿O hablamos nomás de organización de mujeres? Porque decirse feminista, por ejemplo, ya es un problema, porque ser feminista es ideología de género, qué sé yo, y hay compañeras que son educadoras, por ejemplo, y ahí ya no tienen acceso al trabajo, a la docencia, ¿verdad? O hay compañeras que trabajan en organizaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes, entonces si son feministas, entonces ahí ya hay un problema con la comunidad, de relacionamiento con la comunidad, porque hay todo un discurso instalado mediático, digamos, que estigmatiza, entonces eso podría generar dificultades. Hay muchas compañeras dentro de la organización que por ejemplo, no se muestran públicamente en las fotos, en las actividades, pero que están ahí militando casi en la clandestinidad. O sea, nosotras nos pasa eso acá, que realmente cuando vamos a hacer una acción pública, igual la organización creció muchísimo, o sea, desde el 2017 hasta hoy creció, solo crece este movimiento acá en Alto Paraná, pero así con muchísimo esfuerzo y con muchísima resistencia, porque cada acción, o sea, cuando se planteó en el 2017 el primer paro, por ejemplo, surgió acá en Ciudad del Este el Yo No Paro, ¿verdad? O sea, esa contracampaña al paro surgió acá, ¿verdad? Y así, el sabanazo y toda la represión, el ataque a la comunidad LGTBI se dio en Hernandarias, ¿verdad? Y después se hizo el festival otra vez, digamos, como una forma de decir, no nos vamos a esconder, acá estamos. Se hizo el festival y ahí se hizo el sabanazo otra vez, o sea, y Sí, cada vez que vamos a hacer una acción pública, aquí estamos las chicas así pensando muchísimo en la cuestión de seguridad. Recuerdo lo de Hernandarias, sí,
algunos episodios con Kelembú y qué sé yo. Bueno, También, eso fue en el Parque Chino, sí. ese fue tremendo también. No tenemos que ir, no tenemos que ir. Hubo una discusión acá en mi casa que le quiero trasladar cortita a ustedes, con mis niñas, y mi esposa. ¿Los hombres pueden ser feministas? ¿El varón puede ser un feminista? Puede ser un aliado feminista. Un aliado. ¿Qué decís, Natu? Para mí sí pueden haber varones feministas. Si se cuestionan sus privilegios y aportan, puede existir. El feminismo es un movimiento que le interpela a toda la sociedad, así que sí. Y le convoca también a toda la sociedad. Pero ahí hay grandes disputas. Por eso te digo, una discusión acá un día se llamó en mi casa interminable. Sofi, ¿vos qué pensás? ¿Qué te dijeron a vos? ¿Que no puede ser? Una de mis nenas me dijo que no. Mi esposa me dijo que sí. Así que está dividido esto. Sofi, esa es, o sea, es una discusión a la interna del movimiento feminista, porque justamente ahí tenés las posiciones, ¿verdad? Hay quienes dicen que puede ser aliado, pero no decirte feminista. Y yo creo que en ese sentido hay que construir eso, porque yo estuve leyendo justamente un libro hace poco que decía, bueno, el movimiento, o sea, el feminismo para el 99% de la población mundial, digamos, ¿verdad? Y ese 1%, ¿cuál es? Digamos, sobre todo esa élite económica que es la que tiene como esas características del patriarcado, la que está excluida, ese 1%. Pero el resto, las personas sí, puede ser parte del feminismo. Y decirte feminista. ¿Y por qué nos resistimos mucho a hablar de hombre feminista? Porque generalmente lo que pasa es que los hombres se ponen la etiqueta de soy feminista y se apropian de las luchas, cooptan las voces otra vez de las compañeras, entonces hay mucha resistencia realmente. Pero en un futuro tal vez podamos hablar del poder. Yo pensé que era un tema menor en mi casa, no, pues ya veo que trasciende sí, claro que sí. Grandemente. Discusión mundial. Es mundial en la discusión, ya veo. Le agradezco muchísimo a las tres realmente por estar aquí con nosotros. Repito, tenía que estar Bernarda Pessoa, no pudo. Vamos a darle la oportunidad sin ninguna duda porque queremos escuchar su punto de vista. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, gracias por el espacio de las chicas. Chao, compa.